estamos en el living otra vez, gracias a Valvanera y a los profes que nos visitaron hace un ratito. Pero ahora nos vamos a meter en otro tema, Mari. Claro, lo decíamos al principio del programa, tiene que ver con el caso que hoy envuelve mediáticamente y judicialmente a Piti Álvarez, el ex cantante de Viejas Locas, que, bueno, está pasando por una situación muy particular, sí, luego de haber, cometido el homicidio de otra persona hace unos días nada más en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando entonces en este momento con Mariano Fusero. Él es abogado y es director del área de política de droga de la Asociación Pensamiento Penal. Él va a poder hablar un poquito con nosotros sobre el tratamiento que se le dio en los medios a este caso. Mariano, muy buenos días. Maricruz y Kevin te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, tengan todos por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, Mariano, estábamos hablando de esto hoy hace un ratito nada más y lo estábamos diciendo recién también. Pasa lo de Piti Álvarez. Piti Álvarez por lo general es noticia, pero en este caso queremos hablar del tratamiento que le dan los medios a este caso en particular. ¿Cómo podemos definir lo que se está viendo hoy en día en los canales de televisión nacionales? A ver, para definirlo claramente se basa de un prejuicio bastante discriminatorio, estigmatizante, no solo de la situación personal de Piti Álvarez, sino de todas las personas consumidoras de sustancias prohibidas de por sí. O sea, se hacen generalizaciones basadas en prejuicios, etcétera. Por ejemplo, hemos tenido especialistas o supuestos especialistas en varios medios nacionales diciendo determinadas aberraciones como que todo consumidor de pasta base o paco es un potencial asesino, de que a estas personas hay que internarlas compulsivamente en contra de su voluntad en todos los casos, hablando en contra de una legislación nacional como la Ley de Salud Mental, que es una legislación avanzada, reconocida en el mundo, que salió por unanimidad en su momento, etcétera, avanzando en contra de esta ley, diciendo que esta ley no permite las internaciones compulsivas cuando eso es falso. Bueno, no solo es el tratamiento mediático, que ustedes como comunicadores creo que no tienen por qué tener la responsabilidad de saber a ciencia cierta cada uno de los componentes de lo que hace una política de drogas, ¿no? Pero me parece que las personas que se convoca y que tienen determinada responsabilidad de presentarse ante la sociedad como supuestos especialistas, me parece que tendrían que tener mayores recaudos respecto de lo que se dice, porque en definitiva todos esos discursos conlleva a, como decía al comienzo, mayor estigmatización, mayor criminalización, mayor persecución penal y estigmatización también en todo orden, familiar, laboral, social, etcétera, que la verdad que obstaculiza mucho el ejercicio de los derechos de los consumidores y las consumidoras de drogas, principalmente el acceso a la salud, ¿no? Perfecto. Bueno, Mariano, tengo unos datos que se publicó en Página 12, que dice: la enorme mayoría de consumidores de sustancias, sean estas de consumo legal o ilegal, no cometen crímenes violentos ni estuvieron vinculados a hechos delictivos de ninguna naturaleza. Las motivaciones delictivas suelen ser distintas al consumo problemática de sustancias, conforme un estudio que viene realizando el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación. Los móviles de los homicidios, en su gran mayoría, dice, se producen en circunstancias de discusión y o venganza personal o grupal, lo que representa un 39% de la totalidad de los casos y un 11% lo que representa homicidios por conflictos interfamiliares. ¿Qué me decís de estos datos? Claramente, bueno, es una nota que está entre un grupo determinado de psiquiatras, psicólogos, etcétera. Yo soy uno de los signatarios de esta nota de Página 12 como responsable del área de política de drogas de Pensamiento Penal. Obviamente que estoy de acuerdo y son unos pocos datos duros que tenemos en la práctica como para sumar al debate, ¿no? O sea, hay una escasez de producción de datos duros, pero bueno, los pocos que tenemos me parece que linkeando esto con lo que decíamos al comienzo, hay que hablar con cierta responsabilidad, con cierta comprobación científica, o podemos llamarlos en términos de comprobación de las ciencias sociales también respecto de estas temáticas. Eso es lo que demuestra el informe que vienen desarrollando del Consejo de Magistratura. Como bien vos decías ahí, Kevin, los datos, la mitad de los homicidios se producen por temas de venganza, ya sea personales, grupales o también intrafamiliares, entre los cuales hay que considerar seriamente el tema de los femicidios. O sea, totalmente distanciado a cualquier cuestión relacionada al tema droga. Lo que sí se produce, o sea, en otros estudios, por ejemplo de Cedronal, que se desarrollaron hace un buen tiempo atrás, que quizás estaría bueno retomarlos, también hubo una cierta actualización el año pasado, bueno, lo que se produce alrededor del consumo de sustancias y lo que se sabe al día de hoy, que la sustancia más criminógena
respecto de la comisión de conductas disvaliosas, delictivas, etcétera, es el alcohol. Una sustancia legal, una sustancia publicitada, una sustancia promocionada hasta el horario infantil, ¿no? Y tenemos campañas publicitarias muy agresivas respecto del consumo de esta bebida, y Argentina está entre el segundo y el tercer lugar conforme los informes internacionales de consumo de esta sustancia, ¿no? Y es un grave problema de salud pública. Sin embargo, no se lleva una cruzada en contra de esta sustancia, que es la sustancia más criminógena, ¿no? Se lleva una cruzada bélica, o sea, punitiva respecto de los consumidores de aquellas sustancias que se decidieron prohibir. Y eso es lo que uno trata de empezar a desmitificar, y ese grupo que firmamos la nota en página 12, en parte intentamos visibilizar estos datos que existen, como para decir, bueno, no es tan así como se dice, no hay una relación tan lineal entre el consumo de determinadas sustancias y la comisión de delitos, menos todavía de aquellas personas que tienen la desgracia de consumir una sustancia tan dañina como el paco en determinados contextos de pobreza, etcétera, que a veces ve esas personas que realmente no pueden tener la capacidad ni física ni psíquica como para cometer ninguna conducta delictiva, gracias que se mantienen en pie en muchas veces, por lo cual asociar inmediatamente este problema de salud, que es un problema de salud que no tiene que ser abordado por el tema penal, ni el tema punitivo, ni carcelario. O sea, tenemos que verlo como un problema sanitario y ser serios en esa materia y poner los recursos suficientes para atender en materia de prevención y tratamiento de las adicciones, ¿no? Totalmente, porque aparte, Mariano, hoy hablamos de Piti Álvarez porque, bueno, es una estrella de rock nacional, es una persona conocida, pero cada vez que hay un caso similar, por ejemplo, de algún homicidio o algún caso así resonante a nivel nacional, a lo que se le echa la culpa es siempre lo mismo, era consumidor de droga, punto. Ahí se encasilla, ahí se terminó. Tal cual, es una relación, o sea, como bien vos lo enfatizás, es una relación muy simplista, ¿no? O sea, un reduccionismo bastante básico, de poco vuelo, que en definitiva termina asociando cualquier conducta delictiva al consumo de una sustancia. Ojalá fuera tan simple, ¿no? O sea, ojalá fuera así, digamos, bueno, si el motor de la delincuencia no son motivaciones ni de contextos políticos, económicos, situaciones de las personas que viven en determinados contextos, y también otros delitos que hace falta visibilizar, que son los famosos delitos de cuello blanco, que también hacen el tema de drogas, como es el tráfico a gran escala, la corrupción política y de las fuerzas de seguridad, y también el lavado de activos, ¿no? Pero nadie está pensando de que, por ejemplo, no sé, un magnate que lava activos en una cuenta offshore está consumiendo cocaína, y entonces el consumo de cocaína es lo que lo lleva a lavar activos, ¿no? O sea, es una cuestión que no se hace esa relación lineal entre una conducta delictiva y el consumo de una sustancia, pero sí se hace con conductas desarrolladas en determinados contextos sociales y determinados grupos sociales relacionados a contextos de pobreza y principalmente jóvenes en esos contextos. Por lo cual es bastante ridícula esa situación simplista de la relación droga y delito, muy desmitificada a nivel internacional, y a nivel internacional se relaciona que este tema claramente es un tema de salud que hay que poner, valga la redundancia, recursos, presupuestos en materia de prevención y tratamiento de las adicciones, porque son 7 veces más efectivos, conforme a estudios desarrollados en Estados Unidos, que aquellos puestos en la criminalización, en la guerra contra las drogas, etcétera, que, como se dice en el ámbito internacional, ya fracasó. Ese abordaje ya fracasó. Y a nivel internacional se pone 50% de recursos en materia de prevención y tratamiento y 50% puestos en materia de criminalización. Reducción de la demanda en un sentido, reducción de la oferta en otro. En Argentina, para redondear con esto, estamos hablando del 95% de los recursos puestos en materia de criminalización, ¿no? Lo que se llama reducción de la oferta, y solo 5% de los recursos puestos en tratamiento y prevención de las adicciones. Una locura, ¿no? Un despropósito total. Y después, entonces, cuando no hay algo para abordar de materia sanitaria desde el punto de vista sanitario, de la ley de salud mental, etcétera, recursos puestos en esa materia, ¿qué es lo que se utiliza de forma simplista? De vuelta al discurso de la demagogia punitiva, y todo lo vamos a solucionar con el derecho penal en la mano, lo cual es falso y, como digo, bastante reduccionista en cierto punto, ¿no? Totalmente. Aparte es cierto también lo que vos decís de las clases sociales, porque muchas veces se asume que, y no, sí, hace esto porque está drogado, pero la droga está, y mucho, en todas las clases sociales, en las más altas y en las más bajas, digamos. O sea, no hay distinción de clase social para el consumo de droga, y no significa que todos los que estén consumiendo tampoco sean potenciales asesinos. Totalmente, además, o sea, no solo, por ejemplo, estaba pensando cuando vos hablabas, o sea, el tema del alcohol y la gran cantidad de accidentes que produce, ¿no? O sea, y ahí uno no empieza a decir, bueno,
a ver, determinada clase social es la que consume alcohol, no. Generalmente sucede con las sustancias prohibidas, principalmente el paco, la marihuana también en cierto punto, y determinados grupos sociales. Yo creo, Mariano, que desde el vamos hay una condena social. Al tipo, no importa si mató o no mató, es lo que uno ve en la realidad. Tipo consume, ya tiene una condena social porque ya lo están catapultando de alguna manera, de que es esto, de que es aquello, y lo culpan de cualquier hecho. Seguro que lo hizo porque consume. Y quizás no tiene nada que ver, nada más alejado. Pero yo creo, para mí, es una opinión personal, para mí sufren una condena también aquellos. A ver, ¿sí? totalmente de acuerdo, y además eso tiene una comprobación, es un poco extensa para explicar, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de resumirlo en cierto punto, una explicación histórica, ¿no? O sea, el tema de la criminalización o estigmatización que vos estás hablando, Kevin, respecto de las personas que consumen drogas, está arraigado en un prohibicionismo que data de aproximadamente 100 años atrás, y cuando uno empieza a estudiar la raíz del prohibicionismo, generalmente estaba vinculado precisamente a una cuestión de estigmatización social de las poblaciones, ¿no? Que es lo que se llama también control social. O sea, la marihuana se prohibía en Estados Unidos como país mentor de la guerra contra las drogas para criminalizar y perseguir a los mexicanos. La heroína, la cocaína con los afrodescendientes, el opio con los chinos, el LSD y otras sustancias de diseño o químicas estaban relacionadas con la población hippie. En determinados contextos siempre se utilizó el tema de la guerra contra las drogas y la criminalización de las personas usuarias para una cuestión de estigmatización social y control social también de estas poblaciones. No, entonces no está tan alejado de esa raíz histórica de lo que sucede en la actualidad. Lo que pasa es que ese prohibicionismo, esa retórica discursiva de la guerra contra las drogas, le viene muy bien también a ciertos estratos políticos que encuentran en esto un rédito electoral. No, o sea, convengamos de que para la política, determinada política, o sea, el hecho de ser duros contra las drogas, duros contra el narcotráfico, cuando el 70% de los casos relacionados a la materia va a la persecución de consumidores y no los grandes eslabones de narcotráfico, la justicia federal, o sea, uno observa que esa retórica le es muy beneficiosa a la política y se dan eslogan publicitados de toda índole de muchos partidos, no solo del partido de gobierno actual, sino de muchos partidos. Es bastante transversal esta lógica bastante perversa, ¿no?, respecto de la persecución de las personas. Entonces, creo que ahí está la raíz de la motivación por la cual no se avanzan con determinados abordajes no punitivos, sino sanitarios. Es un problema de salud. A ninguna persona, por ejemplo, consumidora de tabaco, ninguno de nosotros propondríamos internarlo compulsivamente para desintoxicarlo, por más que tenga un grave problema de salud, ¿no? O sea, que puede producir un grave problema de salud. Lo visibilizamos y lo naturalizamos como un problema de salud y no lo sacamos de esa competencia. Sin embargo, con todas las personas que consumen un universo indeterminado de sustancias que va desde la marihuana hasta los opiáceos, los opioides, la heroína, la morfina y hasta el paco, ¿no?, todo ese universo lo englobamos dentro del mito de la droga, que causa los mismos efectos, y entre esos efectos que van a cometer delitos, por lo cual tenemos que ser duros respecto de esas personas y o criminalizarlos, encarcelarlos o internarlos compulsivamente. Todo tiene esa raíz histórica, ¿no? Bien, bueno, Mariano, te queremos agradecer muchísimo, fuiste muy claro, está bueno, ¿no?, verlo por ahí desde otro lado y no desde encontrar esa explicación simplista que nos deja tranquilos y seguimos con lo nuestro. Por ahí, indagar un poco más, ir viendo qué es lo que realmente sucede, nos puede ayudar mucho a todos como sociedad a ir mejorando un poco cada día. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, no sé, esperamos que te hayas sentido bien. Muchas gracias a ustedes y principalmente por brindar el espacio a quizá otras voces, ¿no?, que vengan a contraponerse a determinado discurso hegemónico en esta materia, ¿no? Bien, muchísimas gracias, de verdad que tengas un muy buen día. Igualmente, gracias. Bueno, ahí lo escuchamos al abogado Mariano Fusero, un tema muy interesante, ¿no? Vamos, lo que por ahí estábamos hablando recién, la cuestión simplista, el decir, listo, es el que se droga, entonces el loquito que seguramente hace todo esto, claro, por ahí ir un poco más al fondo de la cuestión y saber que aparte, como bien decía, hay consumidores de todo tipo de droga, el alcohol, que es cierto, una droga sumamente legal, el alcohol es algo que todo el tiempo te están bombardeando, que todos tomamos como si no fuera nada, y es tal vez... otra mirada, la de Mariano, Mariano, y basado en datos, en estudios que se están realizando, ¿no? Así que